Ella solo quería salvar a su madre, pero terminó firmando un contrato que la ató al hombre más frío y poderoso de Sao Paulo. Nadie imaginaba que ese matrimonio de conveniencia se convertiría en el amor más real de sus vidas. Hola, mis amigas y amigos. Antes de comenzar esta sorprendente historia, dejen en los comentarios desde dónde están viendo y cuéntame cómo va tu día, ¿vale? Y recuerden dar like y suscribirse al canal. A los 35 años, el imperio de Gabriel Mendoza se tambaleaba al borde del abismo, no por una estrategia fallida o un competidor más ágil, sino por una cláusula olvidada y brutalmente específica en el testamento de su abuelo, el patriarca fundador de Mendoza Tech. En la gélida mañana de esa fatídica llamada, el aire acondicionado de su oficina en lo alto de un rascacielos en la avenida Faria Lima soplaba tan frío como la noticia que le había dado el abogado de la familia. A menos que se casara antes de su 36º cumpleaños, que se acercaba inexorablemente en menos de 6 meses, el control mayoritario de la empresa, su legado, su vida entera, sería entregado a los socios minoritarios. El silencio de su vasto y minimalista despacho, un espacio de cristal pulido y acero oscuro, era tan denso como el dossier que se extendía sobre su escritorio, con fotos y perfiles de mujeres que no eran más que posibles candidatas a una transacción. Cada candidata venía con sus propias cláusulas, sus propias exigencias, pero sus ojos implacables de estratega pasaron por encima de la lista de socialités y herederas, fijándose en la foto de una sola mujer. La imagen mostraba a una joven arquitecta, su expresión era seria, su mirada firme, y sus ojos poseían una intensidad que le intrigó. Camila Ríos. El archivo adjunto era un resumen de su vida, discreta, enfocada en sus proyectos sociales, y, lo más importante, tenía una necesidad tan grande y urgente que la hacía una negociadora ideal. Necesitaba algo que solo Gabriel Mendoza podía darle, y él, un negociador implacable, forjado en la desconfianza de su abuelo, sabía que la única forma de salvar su imperio era convertir a una mujer en su esposa de fachada. La amarga esencia del café expreso recién hecho se mezclaba con el olor a papel nuevo y el sabor metálico de la desesperación contenida, y en ese momento la vida se redujo a una única y audaz transacción. La soledad era el aire que respiraba Gabriel, una herencia tan pesada como el apellido Mendoza. Desde muy joven, su abuelo, el hombre que le enseñó a ser el depredador de la sala de juntas, le había inculcado una lección implacable. La confianza es una debilidad. Las emociones son un lujo que no puedes permitirte. La vida, le había dicho su abuelo, es una partida de ajedrez donde el único objetivo es ganar. Gabriel había aprendido la lección a la perfección. Había sacrificado su infancia, sus amistades, sus relaciones, todo para convertirse en el líder que su abuelo había diseñado. A sus 35 años, Gabriel Mendoza no tenía amigos reales, ni pareja, ni un hogar que se sintiera como tal. Tenía un apartamento de lujo que era un monumento a su éxito, un espacio vasto y vacío que exhibía su soledad. Era un estratega brillante, un negociador implacable, el hombre que había multiplicado la fortuna de su familia de Mendoza Tech, pero su vida era un desierto emocional. El dossier con el testamento de su abuelo no era solo una amenaza a su imperio, era una prueba final, una última jugada del hombre que, incluso desde la tumba, seguía manipulando su vida, obligándolo a elegir entre su control o su libertad. No tenía ninguna intención de perder. La única forma de ganar era haciendo lo que mejor sabía hacer, un trato. Y su socio en este trato, la pieza clave en su plan, era una mujer que, por su foto, parecía tan seria y tan decidida como él, pero cuyo mundo no podía ser más diferente al suyo.
Mientras Gabriel se sumergía en las complejidades de su propio infierno corporativo, Camila Ríos libraba una batalla en un terreno muy diferente, uno hecho de pasillos de hospital con olor a antiséptico y la esperanza frágil que se sostenía en un hilo. A sus 28 años, era una arquitecta con una pasión singular. No los rascacielos de vidrio y acero que dominaban el horizonte de São Paulo, sino los proyectos sociales. Creía que la arquitectura podía sanar, podía dar dignidad, podía construir comunidades. Sin embargo, su orgullo y su ética profesional se habían topado con una realidad brutal. El sistema de salud privado de Brasil era una fortaleza impenetrable para aquellos sin dinero. Su madre, su única familia, había sufrido un derrame cerebral y los costos de su tratamiento y rehabilitación, un camino largo y agotador, se habían convertido en una montaña inescalable de deudas. Camila se encontraba en una encrucijada entre su dignidad y la vida de su madre. La veía todos los días en la habitación del hospital, frágil y vulnerable, y su corazón se rompía. En sus manos tenía proyectos de arquitectura para revitalizar barrios enteros, pero en sus bolsillos solo había los fragmentos de un sueño roto. Estaba desesperada, pero su orgullo y su integridad eran su armadura. No pediría ayuda, no aceptaría caridad. Era una luchadora, una constructora, y sabía que encontraría una solución por su cuenta. No tenía idea de que la solución llegaría en la forma del hombre que controlaba uno de los imperios corporativos más grandes del país. El encuentro fue orquestado con la precisión quirúrgica que Gabriel aplicaba a todos sus negocios. La invitación, que llegó por un mensajero, era concisa y directa. Un simple: el señor Gabriel Mendoza solicita una reunión. El lugar era un restaurante sofisticado en Vila Olimpia, un territorio que Camila no conocía. Al entrar, se sintió fuera de lugar, su ropa sencilla de arquitecta de proyectos sociales chocando con el ambiente de lujo casual. Gabriel la recibió con un apretón de manos firme y una mirada que era analítica y sin una pizca de emoción. El saludo fue cortés, pero sus ojos la estudiaron, como si estuviera analizando un plano. La conversación inicial sobre su trabajo y sus proyectos fue formal, y Camila, con su orgullo herido, se esforzó por mantener la compostura. Pero luego, sin ninguna introducción, Gabriel fue directo al grano. «He estudiado su situación, señorita Ríos», dijo. Su voz era un tono bajo y sin rodeos. «Sé que su madre necesita tratamiento y que usted necesita una cantidad significativa de dinero para pagarlo. También sé que usted es una persona digna y que no aceptaría caridad. Por eso no estoy aquí para ofrecerle un préstamo o una donación. Estoy aquí para ofrecerle un negocio». Camila lo miró, incrédula. «Un negocio», repitió ella. Su voz era un susurro indignado. «Necesito una esposa, señorita Ríos. Una esposa por contrato. Se casará conmigo durante 1 año y a cambio yo me haré cargo de todos los gastos médicos de su madre. Es una propuesta indecorosa, lo sé, pero es la única forma de que ambos consigamos lo que queremos». La humillación que sintió Camila fue un golpe de aire helado que le robó el aliento. Sus mejillas se enrojecieron de ira, de indignación. El hombre, sentado al otro lado de la mesa, la miraba con una expresión de frialdad inquebrantable, como si hubiera propuesto un trato para comprar un edificio. Sus ojos analíticos la veían como una mercancía, un activo en su juego corporativo, y la sola idea de ser usada de esa manera la enfureció. «Señor Mendoza», dijo ella, su voz baja y cargada de una furia contenida, «mi madre no está a la venta, y yo tampoco». Se levantó de la silla, lista para marcharse, para defender su dignidad, aunque eso significara perder a su madre. Pero la imagen de su madre en la cama del hospital, frágil y dependiente de ella, la detuvo.
Se sentó de nuevo, sus manos se aferraron al mantel, sus nudillos blancos por la presión. «Muy bien», dijo ella con una calma que no sentía. «Un trato, pero si vamos a casarnos, no seré una mercancía, seré una socia, y mis términos serán tan importantes como los suyos». La expresión de Gabriel no cambió, pero un atisbo de sorpresa se deslizó en sus ojos oscuros, un destello de una admiración reacia. Se había topado con una fuerza que no esperaba. Era un estratega, un negociador, y ella había dado el primer golpe en un juego que él creía que controlaba por completo. «Adelante», dijo él, su voz un desafío silencioso. «Estoy escuchando». Y en ese instante, el contrato dejó de ser un simple negocio y se convirtió en un campo de batalla para dos voluntades tan fuertes como el acero. Las negociaciones de los términos del contrato fueron un juego de ajedrez donde cada cláusula era una pieza. Camila, humillada pero decidida, impuso sus propias reglas. Exigió cohabitación, no para el romance, sino para la credibilidad del matrimonio. Insistió en una cláusula de confidencialidad absoluta y, la más importante, una que garantizaba su total autonomía profesional. «No soy una decoración, señor Mendoza», le dijo ella, su voz firme. «Continuaré trabajando en mis proyectos sociales y usted no tendrá derecho a interferir en mi trabajo». Gabriel, que no estaba acostumbrado a que le dijeran que no, la miró, sorprendido por su fuerza. Se esperaba a una mujer sumisa, pero se encontró con una socia. Su respeto por ella creció un poco, a pesar de su cinismo. El contrato se firmó en un ambiente de frialdad total, un acuerdo calculado y sin una pizca de emoción. El anel de casamento, una pieza de lujo, discreto, fue comprado en una joyería de alta gama. Para ella era una herramienta de trabajo, para él un símbolo de un negocio bien cerrado. El matrimonio, una farsa total, comenzó en la privacidad de una notaría, sin familiares, sin amigos, solo con la presencia de sus abogados. El fotógrafo que tomó una foto para el expediente capturó una imagen de ellos con sonrisas falsas, un retrato perfecto de la farsa que estaban a punto de comenzar. La primera semana de cohabitación en la vasta y vacía cobertura de lujo de Gabriel en el Itaim Bibi fue un estudio de la incomodidad y la soledad de dos personas que estaban obligadas a convivir. El apartamento era un monumento a su frialdad, lleno de arte caro y muebles minimalistas, pero carente de cualquier calor humano. Camila se sintió como un espectador en un museo. Su habitación era un espacio designado en un plano, y sus interacciones con Gabriel eran un reloj suizo de precisión. Un buenos días, un adiós, un todo bien en el trabajo. Él la veía, pero no la veía. Ella, sin embargo, lo veía a él. Veía al hombre que trabajaba hasta altas horas de la noche, que comía solo, que se vestía como si estuviera a punto de negociar un acuerdo millonario incluso en su casa. Era un fantasma en su propio hogar. Camila, con su visión de arquitecta, veía las fallas de su diseño de vida, las paredes invisibles que lo aislaban del mundo. Un día, mientras estaba sentada en la sala, viendo las noticias en el televisor, su teléfono sonó y su hermana le dio una noticia que la hizo palidecer. Su madre había tenido una crisis, se levantó de la silla, sus manos temblaban y estaba a punto de salir corriendo cuando Gabriel la vio. «¿Qué pasa?», preguntó, su voz sin emociones. «Mi madre», susurró ella. Él la miró y en sus ojos ella vio un atisbo de algo, una chispa de preocupación que no era calculada, sino humana. Por primera vez, él la vio como un ser humano, no como un activo. Esa noche, el apartamento de Gabriel se sumió en una oscuridad total. Un apagón en todo el barrio de Itaim Bibi había dejado a la Mendoza Tech sin energía y también al apartamento de Gabriel. En la oscuridad se vieron obligados a comunicarse, a salir de sus rincones. La frialdad y el control de Gabriel se desvanecieron.
Camila, que no tenía miedo a la oscuridad, encendió una vela y se sentó en el sofá de la sala. Gabriel, con su teléfono en la mano, se sentó frente a ella, las luces de la ciudad lejana brillando en el fondo. El silencio fue interrumpido por su voz. «No estoy acostumbrado a la oscuridad», dijo él, su voz sin su habitual autoridad. «Mi abuelo me enseñó que la única forma de tener el control es tener la luz encendida». La confesión fue una grieta en su fachada, una revelación que ella no esperaba. La conversación fluyó sin las reglas, sin el contrato. Hablaron de sus miedos, de su pasado. Ella le habló de su sueño de construir casas para personas que no tenían un hogar. Él le habló de su infancia, de la presión de su abuelo, de la soledad que había sentido toda su vida. Se dieron cuenta de que, bajo la fachada de un matrimonio de conveniencia, había dos almas solitarias que habían encontrado, en un rincón inesperado, una conexión real. El apagón, el accidente, había revelado una verdad que ambos habían ignorado. El matrimonio era una farsa, pero el sentimiento entre ellos era la única cosa real en sus vidas. Después del apagón, el hielo que había rodeado la relación se derritió lentamente, dando paso a una convivencia más humana y menos contractual. Las interacciones de Gabriel y Camila ya no se sentían forzadas. El apartamento, antes un espacio sin vida, empezó a llenarse con los sonidos de sus conversaciones, con el suave murmullo de ella trabajando en sus planos de arquitectura en el salón, con el olor de su café en la mañana. Gabriel, que solía comer solo, ahora la esperaba para cenar. A veces la encontraba sentada en la terraza, mirando la ciudad, y se sentaba con ella en un silencio que ya no era incómodo, sino reconfortante. Él se sentía intrigado por su mundo, el mundo de los proyectos sociales, de las comunidades que ella construía con sus manos, tan diferente al mundo de las empresas que él negociaba. Ella, por su parte, veía las grietas en su armadura, las fisuras en su cinismo, y se daba cuenta de que, bajo la fachada de un CEO sin corazón, había un hombre con un vacío que necesitaba ser llenado. El contrato seguía allí, una realidad que no podían ignorar, pero el lazo que se había formado entre ellos era más fuerte que cualquier acuerdo legal. Los sentimientos, una emoción que él había aprendido a despreciar y que ella había protegido con tanto esmero, se habían infiltrado en el trato, transformándolo en algo real y peligroso. Una noche, mientras trabajaban en sus respectivos proyectos en el salón, la mirada de Gabriel se posó en ella. Estaba completamente absorta en sus planos, su frente fruncida en concentración, una mechón de cabello se le escapaba de su moño. Ella era una obra de arte, un cuadro de pura pasión, tan diferente de las mujeres de su mundo. Él se encontró observándola no con el ojo del negociador, sino con los ojos de un hombre que se estaba enamorando. Su corazón, que había sido una fortaleza de hielo, comenzó a sentir un calor que no había sentido en mucho tiempo. Los límites del contrato se estaban borrando y el juego del matrimonio de conveniencia se estaba convirtiendo en una farsa que solo se mantenía por la seguridad de la farsa misma. Y a pesar de que el trato era para salvar su imperio, se dio cuenta de que la única cosa que valía la pena salvar en su vida era la mujer que tenía enfrente. «Camila», dijo él, su voz una súbita y temblorosa confesión. Ella levantó la vista de sus planos, sus ojos serios se encontraron con los de él. «El anel de casamento», dijo él, «no es un contrato, no es una transacción, es una mentira que estamos viviendo». Ella se levantó de la silla, el corazón en la garganta. El contrato, que había sido su única motivación, se sentía ahora como un muro entre ellos, y mientras los dos se miraban, sabiendo que el siguiente paso que dieran podría destruir la farsa y revelar la verdad, el sonido del teléfono de Gabriel sonó.
una interrupción que fue una señal de la catástrofe que estaba por llegar. La pantalla de su celular mostraba una noticia de última hora, un titular que le heló la sangre. Mendoza Tech, CEO se casa por herencia. Contrato basado, revela farsa millonaria. Al ver la noticia, Gabriel se quedó pálido, y Camila, al ver la expresión de su rostro, sintió una punzada de pánico. Sabía que su mundo, su pequeña burbuja de realidad que habían creado, estaba a punto de explotar. El contrato, el acuerdo que habían hecho, estaba en manos de la prensa. Los detalles íntimos, las cláusulas, la verdad detrás de su matrimonio, todo estaba allí, expuesto para que el mundo lo viera y lo juzgara. Gabriel, el estratega, el negociador, se sintió impotente, y Camila, la mujer que había luchado por su dignidad, se sintió expuesta, humillada. Los sentimientos que habían crecido en el silencio y la seguridad de su apartamento estaban ahora en el ojo público, una vulnerabilidad que él temía y que ella sabía que la destruiría. La farsa se había desmoronado y el precio a pagar era la única cosa real en sus vidas. El evento de gala de la Asociación de Empresas de Tecnología era el epítome de la farsa en la que vivían. Celebrado en el auditorio de un lujoso hotel en Jardins, era un despliegue de smokines impecables, vestidos de alta costura y un murmullo constante de ambiciones y reputaciones. Gabriel, con su impecable traje de gala, era el centro de atención. Su impasibilidad era su armadura. Pero por primera vez no estaba solo. Camila, en un elegante vestido que había conseguido prestado de una amiga, se movía a su lado. Su presencia era un ancla en ese mar de falsedad. Para Gabriel, ella no era un accesorio, era una socia, su socia, que se mantenía a su lado con una dignidad que hacía que su corazón se sintiera menos de piedra. En un momento, mientras él conversaba con un grupo de socios, notó una mirada. Era una mirada de admiración, no por su éxito, sino por la forma en que ella se movía, con una gracia y una confianza que no eran de ese mundo. Cuando él recibió el premio a la innovación, el discurso fue un monólogo de cifras y estrategias, pero al final, al verla sonreír en la primera fila, un impulso genuino lo invadió. Y este premio, dijo apartándose de las notas, es un testimonio de que la verdadera innovación no está en los códigos, sino en la visión de aquellos que ven el mundo no como es, sino como podría ser. La frase fue un guiño a ella, una confesión silenciosa, y en el aplauso que siguió, Camila supo que su farsa se había convertido en algo real. Después de la ceremonia, se encontraron en el pasillo, lejos de las luces y el ruido. La adrenalina de la noche aún fluía en sus venas, pero la atmósfera entre ellos era diferente, una mezcla de euforia y una extraña intimidad. El contrato, el negocio, todo se sentía ridículo en ese momento. Gabriel la miró. Sus ojos eran un reflejo de su admiración y de algo más. No tenía que preguntarle si lo había entendido. Ella lo sabía. Se acercó a ella. Sus manos se posaron suavemente en su cintura. Su corazón latía al ritmo del jazz lejano. Camila no se retiró. Sus manos se aferraron a su traje. Su mirada se encontró con la de él. «Esto no es parte del contrato», susurró ella. Su voz era un hilo. «Lo sé», respondió él, y se inclinó. El beso fue lento, suave y sin prisa, una revelación silenciosa de la verdad que habían estado ocultando. No fue un beso de pasión desbordante, sino un beso de reconocimiento, una confesión de que sus almas solitarias habían encontrado un hogar. El vacío que Gabriel había sentido durante toda su vida se llenó en ese instante, y Camila supo que el precio de la farsa había valido la pena. Fue un punto de no retorno. En ese momento, en ese pasillo solitario, sellaron un nuevo acuerdo que no tenía palabras, ni cláusulas, ni una fecha de finalización.
Un acuerdo basado en la confianza y en un sentimiento que ninguno de los dos se había atrevido a nombrar. Al día siguiente, la burbuja que habían creado explotó con la fuerza de una bomba. La noticia llegó en la forma de una notificación en su teléfono. El contrato, ese pedazo de papel frío y calculado que había sido el ancla de su farsa, ahora estaba expuesto en Milnotsu, la primera página de los principales periódicos de negocios y portales de chismes. Los titulares eran dagas. El CEO de Mendoza Tech se casa por herencia. Se filtra un contrato matrimonial millonario. La esposa del alquiler de Mendoza. El matrimonio como un negocio, no un amor. Camila sintió un dolor agudo y punzante, una vergüenza que la golpeó con la fuerza de un puño en el estómago. El mundo, el mismo mundo que había luchado por ignorar, la veía como una oportunista, como una esposa de alquiler, que había vendido su dignidad por el dinero de su madre. La humillación fue total. Se sentía traicionada, utilizada, su orgullo, su armadura, se había hecho pedazos en un instante. Las palabras de Gabriel, un negocio, resonaron en su mente y se dio cuenta de que él la había visto de esa manera desde el principio. Corrió a su habitación, agarró su maleta y comenzó a empacar. Las lágrimas caían por sus mejillas. No importaba la verdad, no importaban sus sentimientos. El contrato lo había destruido todo. El responsable de la traición era Esteban Morales, un ex colega de Camila de uno de sus proyectos sociales, un hombre cuya ambición había sido rechazada por ella. Esteban, que la había admirado en secreto, había visto la noticia de su matrimonio y se había sentido traicionado, como si ella hubiera vendido sus ideales. Con su conocimiento de la vida personal de Camila y un rencor latente, había buscado a un periodista de una revista sensacionalista dispuesto a vender la historia por un puñado de billetes. La venganza, pensó, era un plato que se servía frío, y con una sonrisa llena de maldad, vio su plan dar frutos. Gabriel, en su oficina, estaba en medio de una reunión con los socios de la junta directiva cuando la noticia estalló. Su teléfono no dejaba de sonar. Los correos electrónicos eran un torbellino y las miradas de sus socios eran de una desconfianza palpable. Un de ellos, con una expresión de desdén, le mostró la noticia. «Esto es un escándalo». «Gabriel», dijo él, su voz una amenaza silenciosa. «Una mancha en el nombre de la empresa». Gabriel, el estratega, el hombre de control, se sintió impotente. El contrato que había firmado para proteger su imperio ahora era una bomba que lo estaba destruyendo. Se levantó de la silla, su cara estaba pálida, y sin decir una palabra salió de la sala. Su mente era un caos. Su prioridad no era el imperio ni los socios, era Camila. Tenía que encontrarla y explicarle, pero su teléfono no dejaba de sonar. El mundo se estaba cayendo a pedazos y él era incapaz de detenerlo. Cuando Gabriel llegó al apartamento, Camila ya se había ido. Su maleta ya no estaba en la habitación, ni sus planos de arquitectura. Solo quedaba el silencio y el rastro de su perfume en el aire. Se quedó allí, en el centro de la sala, sintiendo una punzada de dolor que no había sentido en mucho tiempo. Corrió a su teléfono. Intentó llamarla, pero su teléfono estaba apagado. Le envió un mensaje tras otro, suplicando, pidiéndole que lo esperara, que le diera la oportunidad de explicarle, pero no había respuesta. La soledad, la misma soledad que había sentido toda su vida, regresó, pero esta vez con un peso abrumador, insoportable. Se sentó en el sofá, la cabeza entre las manos, sintiendo el caos en su interior. Su imperio estaba en riesgo, la junta directiva lo estaba presionando y la única cosa real en su vida se había ido. El contrato, que había sido su salvación, se había convertido en su destrucción. El hombre de control, el estratega, se sentía más impotente que nunca.
y en su impotencia sintió una rabia que no era por la traición, sino por la injusticia. Mientras tanto, Camila se había refugiado en la casa de su amiga. Su rostro estaba lavado por las lágrimas. El teléfono de Gabriel no dejaba de sonar, pero ella no podía responder. El dolor era demasiado grande. La humillación, la exposición, el sentir que todo lo que había hecho por su madre, por su dignidad, había sido en vano, era insoportable. Su amiga intentó consolarla, pero no había nada que pudiera decir. La confianza que había puesto en él, en el hombre frío que se había transformado en el hombre que la amaba, se había hecho pedazos en un instante. Ella había creído que el amor era la única cosa real en su vida, pero se dio cuenta de que el contrato siempre había estado allí, una verdad que no podía ignorar. Su orgullo, su única armadura, se había hecho pedazos, y al ver la noticia, supo que el amor que él le había dado, era solo una fachada, una mentira, una parte del trato. El conflicto de Gabriel no era solo corporativo, era personal. La junta directiva, en una reunión de emergencia, votó a favor de retirarle el control de la empresa. La noticia, que llegó a través de una llamada de su abogado, fue el golpe de gracia. «Lo siento, Gabriel», le dijo su abogado con una voz triste, «pero la junta no confía en ti. Van a nombrar un nuevo CEO. Se acabó». Gabriel, que había luchado toda su vida para mantener el control, se sintió vacío. Su imperio, que había sido su razón de ser, se había ido. Pero en lugar de la desesperación que esperaba sentir, sintió un extraño alivio. El precio de mantener el control había sido demasiado alto. Había perdido la única cosa que valía la pena. Se dio cuenta de que la vida que había construido, la vida de un estratega implacable, lo había dejado sin nada, sin nadie. Su control lo había salvado de la vulnerabilidad, pero no del vacío. El miedo que su abuelo le había inculcado, el miedo a la desconfianza, lo había salvado de la traición, pero lo había dejado solo. La amenaza era real. Había perdido la empresa, y lo peor de todo, había perdido a Camila. Su imperio, su razón de ser, se había desvanecido. Pero el verdadero dolor no era la pérdida, sino el arrepentimiento. Se dio cuenta de que el contrato que había firmado para salvar su imperio había destruido la única cosa que realmente importaba. Se sentó en su sofá, el mismo sofá donde habían compartido sus secretos, donde habían encontrado su amor. Miró el anel de casamento que todavía tenía en el dedo y se dio cuenta de que era una mentira, una farsa. No era un símbolo de su amor, sino de su contrato. Y en ese instante decidió que era hora de que la farsa terminara. El miedo, la desconfianza, la soledad ya no importaban. La única cosa que importaba era Camila. Se levantó, decidido. No iba a dejar que su historia terminara de esa manera. Iba a luchar por ella, y iba a hacerlo de una manera que la rehabilitaría, que le devolvería su dignidad. Iba a hacer un gesto público de amor que le diría a todo el mundo que el contrato no era nada y que ella lo era todo. Iba a arriesgarlo todo, su reputación, su carrera, su futuro, por ella. La pérdida de la empresa fue un golpe que se sintió como una extraña liberación. El imperio, el control, el nombre de la familia, todo lo que Gabriel había sacrificado su vida para proteger, se había esfumado en un instante. Pero, en lugar de la desesperación que había esperado, sintió una claridad aterradora. La única cosa que importaba, la única cosa real en su vida, no era la empresa, sino la mujer que había perdido. El contrato que había firmado para salvar su legado había destruido la única cosa que valía la pena salvar. Sentado en su vacío apartamento, sintió una rabia que no era por el fracaso, sino por el arrepentimiento. Se dio cuenta de que su miedo a la vulnerabilidad, a la desconfianza, a la traición,
Lo había dejado sin nada. Se levantó decidido. No iba a dejar que su historia terminara de esa manera. El miedo, la desconfianza, la soledad ya no importaban. La única cosa que importaba era Camila. Iba a luchar por ella, y la única forma de hacerlo era rompiendo el contrato de una manera que la rehabilitara, que le devolviera su dignidad. Arriesgaría su reputación, su carrera, su futuro, todo por ella. El plan era simple y arriesgado. Se levantó, agarró el teléfono y llamó al productor del noticiero más visto del país. El estudio de televisión, con sus luces brillantes y sus cámaras enfocadas, era un escenario de alta presión que Gabriel conocía bien. Pero esa vez no estaba allí para hablar de negocios o de finanzas. Estaba allí para hablar de su vida, una vida que nunca había expuesto. La periodista, una mujer de una frialdad profesional, lo miró con la misma desconfianza que había visto en la junta directiva. «Señor Mendoza», comenzó ella. Su voz era un tono sin emociones. «El contrato matrimonial que se filtró ha causado un escándalo corporativo. Los inversionistas están preocupados. ¿Tiene algo que decir sobre el asunto?» Gabriel, con su rostro inexpresivo, asintió. Su mirada era la de un hombre que había perdido la guerra, pero que estaba a punto de ganar la batalla final. «Sí, lo tengo», dijo él. Su voz era grave y resonó en el estudio. «Lo que ha sido publicado es la verdad. Me casé por un contrato. Lo hice para cumplir con una cláusula del testamento de mi abuelo. Lo hice para proteger mi imperio». La periodista lo miró sorprendida por su franqueza. El mundo lo miraba, esperando que se excusara, que se defendiera. Pero Gabriel no hizo ninguna de las dos cosas. Se sentó derecho en su silla, miró a la cámara y continuó. Su voz era una confesión que venía de lo más profundo de su ser. «Pero lo que no dice el contrato», continuó él, «es la verdad que descubrí al vivir la farsa. No habla de la mujer que me hizo ver la vida de otra manera. No habla de la mujer que me enseñó que la verdadera riqueza no está en los contratos, sino en los corazones. No habla de la mujer que me enseñó a confiar, a ser vulnerable, a amar». Las palabras que nunca había dicho en voz alta eran una liberación, una confesión de su amor. La periodista, que esperaba una historia de negocios, se quedó sin palabras. En ese momento, Gabriel sacó la carpeta con el contrato, la misma carpeta que había sido el ancla de su farsa, y, con un gesto deliberado, la colocó sobre la mesa. Tomó el papel, el mismo papel que había firmado, y con sus manos lo rasgó por la mitad. El sonido fue una sentencia, una declaración de su amor y de su arrepentimiento. «El contrato ya no es válido», dijo él. Su voz era un hilo, pero se sentía como un rugido. «Mi abuelo me enseñó que el control lo es todo, pero me di cuenta de que el control no me salvó del vacío. Mi abuelo me enseñó que el amor es una debilidad, pero mi amor por Camila Ríos es lo único que me ha hecho sentir humano. El contrato no la define a ella. Su dignidad, su fuerza, su amor por su madre, su talento, eso es lo que la define». Miró a la cámara. Su rostro estaba bañado por las lágrimas. «Camila, si me estás viendo, por favor, perdóname. Por favor, dame la oportunidad de amarte como te mereces, con un amor que no tenga contratos, que no tenga cláusulas, que no tenga fin. Mi vida, mi imperio, todo, no es nada sin ti». La confesión fue un gesto público de amor, una reversión total de la humillación que le habían infligido. Y en ese momento el mundo vio la verdad que había estado escondida bajo el contrato. El hombre más poderoso de la tecnología de Sao Paulo no era un estratega sin corazón, era un hombre que había arriesgado todo por amor. Camila estaba sentada en la sala de estar de su amiga con los ojos fijos en la pantalla de la televisión. Sus lágrimas no eran de tristeza, sino de un alivio abrumador. La humillación se había desvanecido, reemplazada por una sensación de una profunda liberación.
Gabriel, el hombre que la había lastimado, el hombre que ella creía que la había traicionado, era el mismo hombre que ahora estaba arriesgando su reputación, su carrera, todo, por ella. Su confesión no era un acto de control, sino un acto de una profunda vulnerabilidad. Se dio cuenta de que el contrato, el papel que ella había odiado, era la única cosa que los había unido. El amor, el verdadero amor, había florecido en la oscuridad de la farsa. Al ver que él había rasgado el contrato, el símbolo de la traición, supo que él había tomado la decisión de luchar por ella. Se levantó, su corazón latía con una fuerza renovada y con los ojos llenos de lágrimas corrió hacia él. Al verlo en el estudio de televisión, se arrodilló frente a él y con sus manos limpió las lágrimas de su rostro. «Te perdono», susurró ella, su voz rota, pero llena de amor. «No hay contrato, solo hay amor». La reconciliación fue un momento de una profunda y cruda emoción. Volvieron a su apartamento, que ahora ya no se sentía vacío, sino como un hogar. Las conversaciones eran un flujo constante de confesiones, de arrepentimientos, de promesas. La madre de Camila, que había recibido la atención médica financiada por el contrato, se recuperó. La salud, que había sido la única motivación de Camila, se había curado, y ahora el único motivo que los unía era el amor. Con la herida sanada y el contrato rasgado, estaban listos para empezar de nuevo. La empresa, que había sido la razón de su farsa, ahora no era más que un recuerdo. Gabriel había perdido todo lo que creía que importaba y había ganado la única cosa que realmente importaba. Y Camila, que había luchado por su dignidad, había encontrado un amor que era más grande que cualquier contrato y que le había dado la libertad de ser ella misma. Algunos meses después, una tarde de sol en su apartamento, Gabriel se arrodilló frente a Camila. No había un contrato, no había un abogado, no había una cláusula, solo había un anhel simple en su mano, un símbolo de su amor. «Camila», susurró él, su voz llena de una emoción que nunca había sentido. El primer anhel fue un contrato. Este anhel es una promesa de que te amaré por el resto de mi vida, que te amaré por lo que eres, que te amaré por tu corazón, por tu alma, por tu dignidad. ¿Quieres casarte conmigo?» Camila, con los ojos llenos de lágrimas, asintió, su corazón lleno de una felicidad que no podía contener. «Sí», susurró ella, «sí, quiero». Se casaron en una ceremonia íntima, con solo sus padres y algunos amigos cercanos. La boda, simple y real, era una celebración de su amor, una celebración de su nueva vida. El epílogo de su historia no fue un cuento de hadas, sino una vida real. Gabriel, que había perdido su imperio, encontró un nuevo propósito en su vida. Se unió a la fundación de Camila, usando sus habilidades de estrategia para ayudar a construir casas para personas sin hogar. Camila, que había luchado por su dignidad, se convirtió en una arquitecta de 1960 renombre, con una reputación que se basaba en su talento y en su corazón. Ya no era la mujer de la prensa, sino una mujer real, que había encontrado un amor que la sanó, la liberó y la hizo más fuerte. En su apartamento, en la noche, el olor a café llenaba el aire. Gabriel, sentado en el sofá, la miró, su corazón lleno de una paz que no había sentido en mucho tiempo. «Te amo», susurró él. «Te amo también», respondió ella, su voz suave, y en el silencio de su amor, ambos se dieron cuenta de que el contrato que había sido el ancla de su farsa se había convertido en la base de su felicidad.